Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Vamos a continuar con el curso de Matemáticas 2. Analizaremos triángulos, su clasificación y propiedades. Iniciamos con la definición. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Los puntos donde estos se cortan son llamados vértices. Para representarlos se utiliza el símbolo delta. Recuerden que este curso es considerando dos bibliografías principalmente. El libro de Murillo, Guzmán, Morales, Togawa y Moreno de Matemáticas 2, Geometría Plana y Trigonometría, y el libro de Andujo y Navarro de Matemáticas 2. La definición de triángulo es muy sencilla. En la vida cotidiana nos encontramos en estructuras de forma común los triángulos. Agregamos que para simbolizarlos utilizaremos el símbolo delta seguido con las letras mayúsculas de sus 3 vértices. Podemos clasificar a los triángulos según sus lados. Pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Los acutángulos son aquellos triángulos cuyos 3 ángulos internos son agudos. En el video anterior analizábamos la clasificación de los ángulos. Aquí tenemos nuevamente la clasificación. Los ángulos agudos son aquellos que son mayores a 0 grados, pero menor a 90 grados. Aquí tenemos el ejemplo de un triángulo acutángulo, en donde sus 3 ángulos van a ser menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos el ejemplo de un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Y los ángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados pero menos de 180. Aquí tenemos el ejemplo del triángulo obtusángulo y su ángulo obtuso con una abertura mayor a 90 grados pero menor a 180. Los triángulos también se clasifican según la medida de sus lados. Pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. El triángulo equilátero es aquel cuyos lados tienen la misma longitud. Aquí tenemos un ejemplo y sus 3 ángulos van a tener la misma medida. El triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Aquí tenemos el ejemplo, 2 lados con la misma medida y un tercero diferente. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene sus 3 lados con diferente longitud o medida. Y aquí tenemos un ejemplo donde sus 3 lados tienen diferentes medidas. Tenemos principalmente 3 propiedades acerca de los ángulos en los triángulos. En la primera propiedad, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos un ejemplo en donde el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. No importa qué tipo de triángulo sea, siempre la suma de sus ángulos internos será igual a 180 grados. En la segunda propiedad tenemos la suma de las medidas de los 3 ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados, es decir, los ángulos externos que se forman en un triángulo van a sumar 360 grados. Aquí el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta suman 360 grados. En el tercero tenemos la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos internos no adyacentes a aquel. Es decir, el ángulo externo representado con 1 tiene la misma abertura que la suma de los 2 ángulos internos no adyacentes a este, es decir, del ángulo 2 y el ángulo 3. En este video no vamos a ver las demostraciones por cuestión de tiempo, pero más adelante les subo las demostraciones de todas las propiedades y teoremas que vamos a analizar en este curso. Vamos a resolver un ejemplo. Determina el valor del ángulo beta en la siguiente figura. Tenemos aquí el ángulo beta, el ángulo externo a beta 120 grados y los 2 ángulos adyacentes opuestos a este ángulo de 120 grados. Alfa igual a 2x más 20 y teta igual a 3x menos 10. Para resolver este ejemplo vamos a utilizar
una propiedad muy sencilla. Tenemos que el ángulo externo, 120 grados, y el ángulo beta son ángulos adyacentes suplementarios, es decir, suman 180 grados. Están contenidos en la misma línea recta, uno de sus lados. Quiere decir entonces que beta es suplementario del ángulo de 120 grados. Vamos a restar 180 menos 120 grados y obtendremos que el ángulo beta es igual a 60 grados. Para comprobar si nuestro resultado es correcto, vamos a utilizar una de las propiedades de los triángulos. La primera propiedad: la suma de los tres ángulos internos del triángulo debe ser igual a 180 grados. Es decir, beta más teta más alfa debe ser igual a 180 grados. A su vez, vamos a utilizar la tercera propiedad, que nos dice que el ángulo exterior debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a este, es decir, alfa más teta debe ser igual a 120 grados. De la tercera propiedad vamos a encontrar el valor para x, y de la primera propiedad vamos a poder comprobar si efectivamente el valor de beta es 60 grados, como ya lo encontramos. Vamos a plantear entonces una ecuación: alfa más teta debe ser igual a 120 grados. Vamos a sustituir el valor de alfa, 2x más 20, y el valor de teta, 3x menos 10. Vamos a agrupar términos semejantes: 2x más 3x igual a 5x, 20 menos 10 igual a 10. Ahora vamos a restar 10 en ambos lados de la ecuación. 10 menos 10, 0, 120 menos 10, 110. Finalmente vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre 5. 5x entre 5 nos quedará x, y 110 entre 5 nos queda 22. Ahora que encontramos el valor para x, vamos a encontrar los valores para alfa y teta respectivamente. Alfa, que es igual a 2x más 20, sustituimos el valor de x, 2 por x que vale 22, sería 44 más 20, 64 grados. Y hacemos lo mismo para teta. Teta es igual a 3x menos 10, sustituyendo el valor de x en 22, 3 por 22 menos 10. 3 por 22, 66 menos 10, 56 grados. Finalmente, para corroborar que el resultado que obtuvimos para beta, 60 grados, es correcto, vamos a aplicar la primera propiedad de los ángulos de un triángulo. La suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Es decir, beta más alfa más teta debe ser igual a 180 grados. 60 más 64, 124. Más 56, 180, por lo cual el resultado que obtuvimos para beta es correcto. Les dejo un ejercicio propuesto: encontrar el valor de los ángulos 2 y 3 en la siguiente figura. Hay que aplicar las propiedades de los ángulos de un triángulo. Los invito a continuar con el curso de Matemáticas 2 y a suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.